Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Ocho con 30 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Queremos continuar hablando de un tema de preocupación en el país respecto de la actuación de la justicia ecuatoriana, así como hemos reconocido que hay jueces que actúan con diligencia, que cumplen con la ley, con los códigos. También ha habido observaciones al punto que se ha llegado a destituciones, y quisiera citar en casuística lo que sucediera, el escándalo en la capital de todos los ecuatorianos con el caso del exalcalde de la ciudad. Para hablar de este tema queremos saludar al presidente de la Corte Nacional de Justicia, doctor Iván Saquicela, y quisiera plantear el primer tema vinculado con este hecho que preocupa al Ecuador. El hacinamiento en las cárceles no depende directamente de la Corte Nacional de Justicia, pero sí de los operadores de justicia en unos casos que se ha hablado de negligencia, incluso de error y de dolo en algunos casos de jueces. Y con esta circunstancia hemos revisado datos. Mucho se ha hablado, doctor Iván Saquicela, de que hay solo 11 jueces especializados, luego de que en el 2019 se creara la Unidad Judicial Especializada en Garantías Penitenciarias. Muy buen día. Buen día, muchas gracias por la oportunidad de dialogar en este prestigioso medio de comunicación. Yo lo que quiero comentar en primer lugar es de que en efecto existe una preocupación en el país por la realidad carcelaria. Como presidente de la Corte Nacional de Justicia y representante de la función judicial del Ecuador, pude convocar a una reunión y una mesa de trabajo en la que participaron diferentes instituciones, incluso el organismo administrativo de la función judicial. Estuvo presente los vocales y la presidenta del Consejo de la Judicatura, el coronel Fausto Cobo, la sazón director del SNAI, la secretaria de Derechos Humanos, la doctora Bernardo Ordóñez, y jueces de garantías penitenciarias y de la Sala Penal de la Corte Nacional. ¿Con qué propósito? Con el propósito de llegar a determinar un conjunto de propuestas concretas, realizables, para aportar desde lo que corresponde al sistema de justicia al problema de la realidad carcelaria, a superarlo en alguna medida. Entre otras cosas, nosotros pudimos determinar de que existe un retraso en los trámites de los procesos de los llamados beneficios penitenciarios. De una parte, consideramos que no existe un número suficiente de jueces. Esto porque por más que se pueda encargar a los jueces penales y a los jueces de tránsito las garantías penitenciarias, pues esto es, como se suele decir, para un hueco y hacer otro. De lo que se trata es de que haya un mayor número para que pueda haber una celeridad y una eficiencia en el despacho de estas causas. Pero este no es el único problema. Hay otros problemas que escapan de la administración de justicia, pero que, como digo, podemos aportar con propuestas. En el SNAI existe una comisión que debe presentar los informes que son requisitos indispensables para los beneficios penitenciarios. Y lamentablemente, estos informes han llegado de forma extemporánea, no llegan errados, y sobre todo en el asunto temporal llegan de forma muy extemporánea, hasta el punto en que la persona que está privada de la libertad ya ha cumplido su condena cuando recién llega el informe para el beneficio penitenciario. Lo que hemos planteado en este respecto, son dos puntos. En primer lugar, la desconcentración, de modo tal que esta comisión pueda trabajar desconcentradamente en las ciudades en donde están las cárceles del país. Y de otra parte, esto le hemos dado mucha relevancia a nuestra propuesta, que podamos crear un software, un instrumento informático para que se encuentre digitalizada toda la información, es decir, el expediente de la persona privada de la libertad. Penosamente ahora eso no existe.
Yo creo que hay que estar absolutamente claros que es necesario digitalizar, que es necesario modernizar y usar de los instrumentos tecnológicos. Hemos dicho de que incluso este sistema informático puede darnos una suerte de alerta para hacer notar tanto al juez cuanto a los directivos del SNAI de que una persona potencialmente ya tiene derecho a los beneficios penitenciarios. De esta manera se podría acelerar el trámite de los beneficios penitenciarios. También hemos planteado al SNAI y le hemos hecho llegar por escrito a esta institución una propuesta de reforma al reglamento de rehabilitación social. Se trata de un reglamento que en ese entonces el coronel Fausto Cobo, director del SNAI, ha reconocido en expresa forma de que se trataba de un reglamento con muchos artículos, con más de 300 artículos, que tenía exigencia de ciertas condiciones y requisitos que no están establecidos en la Constitución y la ley y que en definitiva llega a complicar los trámites de los beneficios penitenciarios. Esto, entre otras cosas, también en lo que respecta a la Corte Nacional de Justicia. La Corte puede aportar, y yo creo que vale la pena señalar que la Corte Nacional, entre su atribución fundamental, está precisamente el hacer resoluciones de carácter general en casos de oscuridad de la ley. En este caso, sí existen algunos problemas de interpretación que puede haber de la norma por oscuridad de los diferentes jueces de garantías penitenciarias del Ecuador, de modo tal que nosotros vamos a trabajar en una suerte de cuadernillo de jurisprudencia en esta materia específica, es decir, adoptando un conjunto o una serie de resoluciones en materia de garantías penitenciarias para poder clarificar los criterios jurídicos y hallar uniformidad y con ello seguridad jurídica en lo tocante a las garantías penitenciarias. Señor presidente de la Corte Nacional de Justicia, ¿se pudiera lograr mayor eficacia de los operadores de justicia, de los jueces, en estos casos de garantías penitenciarias? Porque si bien se habló inicialmente que hay solo 11 jueces especializados, hay, como usted ha explicado, también 128 jueces penales multicompetentes que permitan agilizar el trámite. Es verdad que se requerirán más jueces, sin embargo, con lo que hay, ¿no sería bueno no solo medir la cantidad, sino la calidad del despacho de los procesos? En efecto, es así. Yo creo que de una parte tiene que haber la preocupación de los jueces de garantías penitenciarias de despachar de manera emergente, de manera urgente, las causas que se encuentran pendientes. Y claro, en lo que respecta a la calidad, como usted dice, precisamente el hecho de que ciertos aspectos que están complicando, que están haciendo que se cause una demora innecesaria en estos trámites, deben ser resueltos. Y en eso es en lo que estamos precisamente trabajando la parte jurisdiccional de la función judicial del Ecuador. Claro, cuando se revisan las estadísticas oficiales, le leo, doctor Saquicela, una baja en productividad del 26% respecto al 2019. Desde el 2019 se incrementan los pendientes de atención en las causas de garantías penitenciales en un 47%. Bueno, si es que es así, precisamente el Consejo de la Judicatura, que es el organismo competente para hacer evaluación a los jueces, para hallar correctivos, para hacer conocer a los jueces si es que existe esta demora. No sé si se llegó a notificar, si así es, yo desconozco esta estadística, esta atribución del Consejo de la Judicatura, si se les hizo conocerse, si les hizo llegar, si se adoptó correctivos. Por ejemplo, si se requiere más personal, si se requiere más secretarios, más asistentes, en fin, es decir, diagnosticar el problema. Eso no es mi competencia, es competencia del Consejo de la Judicatura, quien tiene que precisamente buscar desde ese punto de vista la prestación adecuada del servicio público de administración de justicia. Yo creo que a propósito vale la pena señalar que es muy importante en este sentido que haya una suerte de sinergia entre la parte jurisdiccional y la parte administrativa. La parte jurisdiccional que tiene que resolver las causas apegadas estrictamente a derecho y que tiene que hacer un buen trabajo en el ámbito cuantitativo y el ámbito cualitativo. En cambio, el Consejo de la Judicatura, que debe proporcionar
las herramientas que se requieren, que son indispensables para cumplir el trabajo. Yo he manifestado ahí una preocupación del país. Esto es muy importante decirlo, Miguel. Lamentablemente, en una buena parte de la Administración de Justicia del Ecuador no se cuentan con los recursos necesarios. Esta es una verdad, hay que decirlo. Por ejemplo, el hecho de que tengamos en muchas ciudades del Ecuador jueces multicompetentes. ¿Qué significa eso? Que no tenemos más jueces, a todas luces. ¿Y eso a qué vulnera? Un principio de especialidad. Pero lo que es más, en cuanto a la eficacia, la eficiencia del sistema de justicia, eso lo que provoca es de que no pueda haber una prestación eficiente. Imagínese usted un juez encargado de todas las materias, de todas las causas. Es como si usted tendría un solo médico en la clínica, encargado de toda enfermedad, de todo problema de salud. Pero ese es, tratados. doctor Saquicela, pero esa es una deformación que viene de la propia constitución nefasta del correísmo, el Código Orgánico Integral Penal, incluso cuando se habla en la constitución de las garantías constitucionales, que son importantes, los derechos de los ecuatorianos, cuando con una acción de protección por sorteo, un juez de tránsito o un juez de otro tipo tiene que atender una acción de protección en garantías constitucionales. Yo lo que creo es de que es importante, en primer lugar, decía, contar con el número suficiente de jueces, de funcionarios, y contar con los instrumentos tecnológicos para tener un mejor despacho. Por ejemplo, la digitalización del sistema de justicia, el expediente electrónico en todo el país, entre otras cosas. Nosotros, de forma respetuosa, no es nuestra competencia, sugerimos, proponemos en nombre de todos los jueces del país, es preocupación de todos los jueces y es importante en ese sentido trabajar juntos con el organismo de gobierno de la función judicial. En este punto que usted plantea, Miguel, ciertamente, yo quiero aquí decir muy concretamente en este importante medio de comunicación al país. Soy de quienes creo que debe haber una reforma constitucional en donde tengamos jueces especializados en garantías jurisdiccionales. Efectivamente, hoy por hoy, las normas jurídicas sobre este respecto determinan que cualquier juez puede conocer una garantía jurisdiccional. Considero de que hay que trabajar más bien en una especialización y en jueces trabaje específicamente en garantías penitenciarias. Esa es una propuesta que tenemos varios jueces del país. A propósito de esto, vale la pena que esto pueda ser debatido en el Ecuador y que no solamente cuando hay algún problema o algún caso concreto sobre esta materia nos cause preocupación. Debemos trabajar en la especialización, debemos trabajar en el mejoramiento del sistema de justicia a partir de lo cuantitativo, lo cualitativo, la especialidad y desde luego contar con los instrumentos necesarios para prestar el servicio de administración de justicia. Eso, la necesidad de recursos, de más jueces, la especialización es fundamental, como ha dicho el doctor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia. Pero también hay parte de responsabilidad de los jueces, no necesariamente suya como presidente de la Corte Nacional, sino de los jueces, porque cuando uno revisa las estadísticas, el abuso, por ejemplo, de los autos de prisión preventiva, si bien el fiscal es el que pide, el juez es el que concede o una prisión preventiva o medidas cautelares. En ese sentido quisiera citar los autos de prisión preventiva 2019 había 27.000 aproximadamente, el 2020 alrededor de 22.000 con prisión preventiva y a mayo del 2021 17.000. Es decir, ¿no hay una carga en ese abuso? Yo creo que hay varios componentes a analizar. En primer lugar, en efecto, la prisión preventiva de conformidad con instrumentos internacionales, la Constitución y la ley, es una medida excepcional. Se suele decir de última ratio. Yo no puedo asegurar que se esté usando la prisión preventiva, no cuento con estadísticas como para decirlo, pero lo que sí es importante señalar es de que no se debe, en un caso súbito, abusar de esta medida. Tiene que señalarse que es excepcional y así tiene que dictarse. Pero algo más, nunca nos olvidemos, Miguel,
que hay dos partes. De un lado hay un justiciable y de otro lado hay una víctima. Por ello, el juez, en cada caso concreto, tiene que resolver y determinar si es necesaria o no la prisión preventiva, porque tampoco puede quedar la víctima sin tutela judicial efectiva y sin la posibilidad de administrarse justicia. En cada caso concreto. Sin embargo, yo sí quiero señalar algo con toda claridad. Muchas veces el Consejo de la Judicatura ha sancionado, ha sumariado a fiscales y a jueces, los primeros por no pedir la prisión preventiva y los segundos por no dictarla. A veces existe una falta de comprensión e incluso de censura pública a título de irregularidad, cuando no de corrupción, cuando un juez no ha dictado una prisión preventiva. Mire usted entonces cómo el tema es sistémico. El juez siempre debe tener la serenidad de su independencia para resolver las causas. Desde luego, también con la responsabilidad de saber que no puede cometer actos irregulares. Pero es sistémico, porque en cambio tiene que haber un órgano administrativo que respete la independencia judicial y que no se vaya a sancionar cuando existe una falta de pedimento o una negativa de prisión preventiva por parte del fiscal y juez respectivamente. Además, ir construyendo justamente una cultura jurídica y un entendimiento de que la medida cautelar es excepcional. Pero algo adicional, si no se dicta una prisión preventiva, se dicta una medida cautelar alternativa a la prisión preventiva, entonces es necesario contar con los dispositivos electrónicos, por ejemplo, de modo tal que si no se dicta la prisión preventiva, se logre asegurar la comparecencia del complejo y mucho más sistémico. Y yo lo digo de forma muy sincera, no me gusta atacar a personas, ni mucho menos caprichosamente, pero la verdad, muchos jueces del país le pueden decir, y muchos fiscales del país pueden decir, de que en algún momento se llegaba a sancionar a personas por error inexcusable por el hecho de no haber dictado una prisión preventiva, lo cual en buen romance, en estricto sensu y derecho, eso implica entrar en el aspecto meramente jurisdiccional, a no ser que se pruebe un acto doloso, un acto de corrupción y que a eso obedezca el no dictar una prisión preventiva, por ejemplo. Claro, hay casos y tenemos las estadísticas que el Consejo de la Judicatura sí ha sancionado a jueces, al menos hay esos 3 casos, doctor Saquicela, el error inexcusable, la negligencia o dolo, los fiscales que fueron sancionados recientemente en el caso de Naranjal, los niños de Naranjal o el caso de Quito, pero también es importante, señor presidente de la Corte, más allá de esas sanciones a jueces que no han pedido prisión preventiva en casos de atroces como violación. O sea, eso es peluzna. Si hay una violación, hay la materia, hay la flagrancia, y hay jueces que no dictan la prisión preventiva. Eso sí es peluzna al Ecuador, doctor Saquicela. Mire, yo creo que, por eso he dicho, depende el caso concreto. Es decir, no se puede llegar a determinar como un aspecto general de qué en caso se debe dictar o no dictar. Están las normas claras. Está el Código Orgánico Integral Penal, determina cuáles son los presupuestos, cuáles son los requisitos para pedir una prisión preventiva. El fiscal solicita, el defensor puede oponerse, el juez puede dictar, de la resolución del juez se puede impugnar, se puede apelar. Lo que yo digo es de que no se debe nunca atentar a la independencia del juez para que éste pueda eventualmente errar sobre la base de una suerte de presión. Simplemente es importante exigir de los jueces y de las juezas del Ecuador que adopten sus decisiones apegadas estrictamente a derecho. En lo que usted plantea, por ejemplo, un ejemplo de un delito de esa naturaleza, o sea, de entrada, efectivamente es un delito execrable, de entrada le hace pensar a un fiscal y a un juzgador que es importante dar una respuesta y una tutela judicial efectiva. Así es. Ya en el caso concreto, y en la minucia, en la casuística, habrá que ver cada juez
que resuelve dependiendo las constancias procesales y el debate jurídico que se haga. Yo por eso digo, siempre digo, Miguel, y me gusta decirlo de esta manera, no somos operadores, yo suelo decir, en clases, en las charlas, en los diálogos, somos jueces, porque operador implica como una persona que simplemente aplica ciegamente, sin razonar algo, como si fuera un operario de algo. Las juezas y jueces del Ecuador merecen ser apoyados. ¿Quiénes son los jueces que actúan con ética, que actúan en derecho? Que hay muchísimos, la enorme mayoría. Y cuando hay jueces que cometen irregularidades, tienen que ser observados en un proceso debido y, si es el caso, ser sancionados. Pero es importante, de una parte, no generalizar. Si es que hay estas irregularidades, se tiene que individualizar. Sí. Y lo importante es que el fortalecimiento del sistema de justicia esté desde la actuación correcta, ética, en derecho y desde el respeto de la independencia de los jueces por la garantía de los derechos de los ciudadanos. Doctor Saquicela, por eso me remití a la casuística y cité la actuación de jueces que no pidieron la prisión preventiva en casos atroces como la violación en Naranjal. Esa es la casuística. Quisiera plantearle, doctor Saquicela, otro tema vinculado con la administración de justicia. Y déjeme decirle un paréntesis, cuando usted dice esos cambios operadores de justicia, aquí se inventaron, perdóneme, es mi juicio personal, se inventaron con algunos cambios en el correísmo. Vamos, ya no son presos, sino PPLs, personas privadas de la libertad, que he escuchado ya a reconocidos penalistas, académicos, que han dicho, eso no incide nada. Se cambió la cárcel por un centro de rehabilitación social que no existe, debiera haber, pero no existe. Es decir, estos cambios no han mejorado a la justicia, pero allí están. Y ya cito el caso de los PPLs o las cárceles o centros penitenciarios. Quisiera plantearle, doctor Saquicela, un tema. ¿Cómo contribuir a la recuperación de lo dinero robado en el Ecuador, que en juicios, en el debido proceso, con derecho a la defensa, han sido sentenciados y tienen sentencia ejecutoriada? Usted fue, para reconocimiento del país, uno de los jueces que en las 3 instancias dictaminó una sentencia condenatoria en el caso Sobornos 2012-2016, pero no hay manera de recuperar. Esto hemos preguntado al procurador del Estado. Hay una resolución que dictó la Corte Nacional de Justicia, que de alguna manera dilata el proceso de recuperación para instalar otro proceso para ir a la recuperación de los dineros robados, determinados en el debido proceso, derecho a la defensa en los juicios. ¿No se puede revisar esa resolución de la Corte Nacional para agilizar los procesos de ese clamor de los ecuatorianos porque algo se recupere en el Ecuador de lo robado? Bueno, yo creo en primer lugar de que yo he dicho en algunas oportunidades, es importante que el país conozca que se pueden modificar ciertas normas para que en el ámbito de los delitos de corrupción exista una lógica diferente y jueces especializados, un procedimiento especial, diferente, diverso, para poder impedir la impunidad en casos de corrupción, naturalmente cuando se compruebe, porque tiene que haber un debido proceso, el derecho a la defensa y la comprobación de los delitos. Yo he dicho esto porque, en definitiva, da lo mismo que una persona hurte un celular o sea un cartucherista callejero que un delito de corrupción. Esto de una parte, se debe pensar en las reformas de las normas procedimentales penales sobre este respecto. De otro lado, ciertamente en la Corte Nacional de Justicia ha habido diferentes criterios jurídicos, pero francamente no es que es un asunto arbitrario, sino que no hay claridad en las normas jurídicas sobre esto. Precisamente por ello, una atribución del Pleno de la Corte Nacional de Justicia es tratar este tema con una resolución de carácter general. Y en efecto, estamos tratando ya este tema en la Corte Nacional de Justicia. En los próximos días, ustedes conocerán la resolución que se adopte sobre este respecto. Más allá de que es un asunto muy importante el anuncio, si me permite, doctor Saquicela,
Me parece muy importante el anuncio que usted hace, porque hay un principio constitucional que la omisión de formalidades no puede sacrificar a la justicia también. Y me parece bien si van a resolver en este sentido. Así es, Miguel. Más allá de que vale la pena señalar que es un asunto de competencia que puede traer alguna complicación, pero eso no quiere decir tampoco de que no exista el proceso de ejecución de la sentencia y la ejecución de la reparación integral. También es necesario señalar que hay aspectos normativos que escapan al trabajo del juez. Es decir, el juez dicta la sentencia, está ordenada la reparación integral, es necesario la ejecución de la sentencia, pero muchas veces hay problemas sobre aquello. Por ejemplo, el hecho, y hablo en casos en general, de todo el país, por ejemplo, una persona que se encuentra prófugo de la justicia, por ejemplo, una persona que no demuestran ante los jueces o los jueces no tienen la capacidad de demostrar o de determinar que tienen los bienes suficientes como para llegar a hacer la reparación material o la reparación económica. Es decir, hay aspectos que van más allá de lo que pueden hacer los jueces y son aspectos normativos. Los jueces, lo único que podemos hacer es aplicar estrictamente la ley, lo que determina, no podemos modificarla, no podemos cambiarla, no podemos ir más allá. Un ejemplo que vale la pena decirlo, Miguel, aunque relacionado pero un poco diverso del tema central. Muchas veces yo leo, escucho en redes sociales, por ejemplo, respetuosos de la opinión ajena, incluso siempre estamos escuchando las críticas, que es bueno, pero por ejemplo se dice, en tal o cual delito, el juez apenas le condenó a 3 años, a 5 años, esto es terrible. ¿Cómo esa pena? Eso está en la ley. Entonces, yo sí encuentro, por ejemplo, en el Código Orgánico Integral Penal, una falta de proporcionalidad entre infracciones y sanciones, que es un principio fundamental y básico del derecho penal, que incluso consta en la Constitución del Ecuador. Un robo agravado, la pena puede ser de 9 años. Un robo de celular que tenga circunstancias agravantes, pero un delito de corrupción, dependiendo del caso, 3, 5 años, otros tienen una pena mayor. Entonces, mire usted que aunque hay una preocupación ciudadana, quizá con razón, sobre este aspecto, los jueces no podemos hacer otra cosa sino aplicar estrictamente las leyes. Doctor Iván Saquicela, quisiera un comentario a propósito del estado de excepción que declarara el presidente de la República, Guillermo Lasso, cuando sabemos que la Constitución limita garantías y derechos, eso es inevitable en un estado de excepción, va a ser por 60 días, pero en el artículo 4 del decreto ejecutivo dice que en los casos que durante el estado de excepción las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional aprendan a personas cometiendo aparentes infracciones penales, deberán ceñirse estrictamente al debido proceso y poner al detenido a órdenes de la autoridad competente dentro de los tiempos que señala la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal. ¿Cómo debiera operarse en un estado de excepción? ¿Cuál es su visión, su concepto de esta realidad? Que además, hay que reconocerlo, ha habido manifestaciones y amenazas. Ojalá nunca más se repita lo que sucediera en octubre de 2019. Miguel, en esta parte yo no quisiera opinar porque tiene que ver con el Ejecutivo, con algunos aspectos políticos, y a mí me gusta ser muy respetuoso de mi rol. Lo mío es la justicia y no opiniones que puedan tener un carácter de aspectos políticos, de protestas y más. Nuestro papel es estrictamente jurídico y jurisdiccional. Ya, le decía solo el artículo 4, en donde dispone el presidente que quienes sean aprehendidos vayan al debido proceso en los temas penales. A eso me refería, doctor Saquicela. Bueno, naturalmente que toda persona que sea aprehendida, detenida, tiene que ser sometida ante la resolución de los jueces en un proceso debido. Lo demás, pues como digo, del contexto del decreto, en fin, yo debo ser respetuoso de las diferentes atribuciones e independencia de los poderes del Estado. Bien, queremos agradecer la atención, como siempre, al doctor Iván Saquicela, juez nacional, presidente de la Corte Nacional de Justicia, temas de interés vinculados con la justicia ecuatoriana y lo que le compete como titular de la Corte Nacional. Un gusto, doctor Saquicela, la atención a la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias, Miguel. Créase que para mí siempre es una satisfacción poder dialogar en este importante medio de comunicación.
participación y el diálogo con usted. Un saludo afectuoso, un lindo día a todos quienes nos miran y nos escuchan. Muchas gracias. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, doctor Iván Saquicela, en la revista de opinión Democracia, a las 9 horas en el territorio continental ecuatoriano. Con esto cerramos la jornada de entrevistas en la revista de opinión Democracia. Les deseamos un feliz martes, un muy buen día y, por favor, ya viene en Exa el show de la papaya. Felicidades y muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de opinión Democracia. Bienvenidos al